Hola, mi nombre es Melissa Mosquera Rodríguez, estudiante de Microeconomía del segundo semestre. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las teorías del consumidor. Una breve introducción sería: las teorías del consumidor constituye un campo de estudio esencial en las ciencias económicas y de marketing, ya que buscan explicar y predecir los patrones del comportamiento en el consumo de los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una rama de la microeconomía que estudia cómo y por qué los individuos toman decisiones del consumo al elegir entre distintos bienes y servicios. Comportamiento racional. Quiere decir que asume que los individuos toman decisiones de manera lógica y objetiva, buscando maximizar su bienestar o utilidad. Bajo este enfoque, un consumidor racional evalúa opciones. Quiere decir que compara diferentes bienes y servicios según el nivel de satisfacción que pueden ofrecerle. Maximiza la utilidad. Significa que escoge la alternativa que le brinda el mayor beneficio posible en función de sus preferencias personales. Otra sería: actúa bajo información completa. Supone que tiene acceso a toda la información relevante para tomar una decisión informada. Y por último, considera restricciones. Quiere decir que toma en cuenta sus limitaciones como su ingreso, o los precios de los productos. Preferencias o supuestos básicos. Se refiere a la forma en que los individuos ordenan o valoran distintas opciones de bienes y servicios en función del nivel de satisfacción o utilidad que esperan obtener de ellas. Bueno, las preferencias son fundamentales en el análisis del comportamiento del consumidor y están sujetas a ciertos supuestos básicos, que serían completitud, transitividad, no saturación o monotonía, y por último, convexidad de las preferencias. ¿Qué quiere decir la cesta de bienes? Es un conjunto de productos y servicios que se utilizan para medir el nivel de vida o el costo de la vida en una economía. Se utilizan comúnmente en el cálculo de índice de precios al consumidor, IPC, que refleja cómo varían los precios de estos bienes y servicios a lo largo del tiempo. ¿Cómo se representa esta cesta de bienes? Entonces, está la composición, que incluye diferentes categorías de bienes y servicios como los alimentos, entre ellos la fruta, las verduras, las carnes, los lácteos, entre otros. Está la vivienda, como alquileres y mantenimiento del hogar. Está el transporte, como la gasolina y el transporte público. Está la salud, que se relaciona con los medicamentos y las consultas médicas. Y por último, el ocio y la cultura, que también quiere decir el entretenimiento y las actividades recreativas. El peso. Cada bien o servicio en la cesta tiene un peso específico que refleja su importancia en el consumo habitual de los hogares. Variación de precios. Se monitorean los precios de estos bienes y servicios en diferentes periodos para calcular el IPC. Clasificación de los bienes. Se clasifican en bienes normales, bienes inferiores, bienes de uso, bienes sustitutos y bienes complementarios. Curvas de indiferencia. Su concepto quiere decir que son representaciones gráficas en la teoría del consumidor que muestran diferentes combinaciones de dos bienes que proporcionan el mismo nivel de satisfacción o utilidad a un consumidor. Entonces aquí podemos apreciar dos gráficas, que es una posible y la otra es imposible. Los supuestos: preferencias completas, preferencias transitivas,
no saciedad, sustitución, incontinuidad. Sus propiedades, que serían convexidad, no se cruzan, más alejadas del origen y pendiente negativa. Entonces vamos a dar un breve concepto de cada una de ellas. En cuanto a convexidad, las curvas de indiferencia son convexas hacia el origen. Esto indica que a medida que un consumidor tiene más de un bien, está dispuesta a renunciar a menos unidades del otro para mantener el mismo nivel de satisfacción. No se cruza. Quiere decir que las curvas de indiferencia no pueden cruzarse. Más alejadas del origen. Cuanto más alejada esté una curva del origen, mayor será el nivel de utilidad que representa. Pendiente negativa. La pendiente de las curvas de indiferencia es negativa, lo que refleja la relación de sustitución entre los bienes. Mapa de curvas de indiferencia. Es una representación gráfica que muestra múltiples curvas de indiferencia en un mismo gráfico, cada uno representando diferentes niveles de satisfacción del consumidor. Entonces aquí podemos apreciar las diferentes curvas de indiferencia que se pueden encontrar. Sus elementos, entonces consta de ejes, consta de curvas de indiferencia y consta de unos niveles de utilidad. Un ejemplo común de la vida cotidiana es el siguiente. Pedro tiene cierta cantidad de dinero y puede elegir entre comprar café y té. El consumidor tiene una preferencia similar por ambos, es decir, disfruta ambos productos en diversas combinaciones. En el primer escenario podría comprar 3 tazas de café y una de té. En el segundo podría preferir 2 tazas de café y 2 de té. En el tercero podría decidir tomar solo una taza de café y 3 de té. En esta diapositiva podemos apreciar el gráfico del ejemplo anterior, en el cual está pues cada uno de los escenarios. Acá están las curvas. Entonces la curva de indiferencia 1 representa un nivel de satisfacción más alto que la curva de indiferencia 2, y así sucesivamente, lo cual indica que a medida que las curvas se desplazan hacia arriba, la utilidad o satisfacción aumenta. La pendiente negativa de las curvas indica que para mantener el mismo nivel de satisfacción, el consumidor estaría dispuesto a intercambiar una cantidad de té por café o viceversa. La utilidad se refiere a la satisfacción o el bienestar que una persona obtiene al consumir bienes y servicios. Es un concepto central en la teoría de la elección del consumidor, que intenta explicar cómo las personas eligen entre distintas opciones de consumo para maximizar su satisfacción. Entonces, allí podemos encontrar la utilidad total y la utilidad marginal. La total es la cantidad total de satisfacción que un consumidor obtiene al consumir una cierta cantidad de un bien o un servicio. La marginal es esa satisfacción adicional que se obtiene al consumir una unidad adicional de un bien o servicio. Un ejemplo sería el siguiente: un consumidor que disfruta tanto el café como las galletas en su desayuno. Su satisfacción depende de la cantidad de estos dos bienes que puede consumir y tiene una función de utilidad dada por U C G igual a C elevado a la 0.5 por G elevado a la 0.5. Entonces, C es la cantidad de tazas de café, G es la cantidad de galletas y 0.5 es el exponente de cada bien, lo que implica que este consumidor obtiene una utilidad balanceada al consumir ambos productos. La conclusión. La teoría económica ofrece
un marco valioso para entender cómo los consumidores toman decisiones sobre el consumo de bienes y servicios. La clasificación de los bienes en categorías como bienes normales, inferiores, sustitutos y complementarios permite a los economistas analizar cómo los cambios en el ingreso y los precios afectan las decisiones del consumo. Muchas gracias.